Saludos, buscadores de misterios. Bienvenidos a la guarida de lo desconocido, al umbral donde la realidad se desdibuja y las sombras susurran secretos ancestrales. En este canal, no somos simples espectadores, somos exploradores de lo oculto, rastreadores de la verdad que se esconde tras el velo de lo cotidiano. Y hoy, nos adentraremos en una historia que pondrá a prueba los límites de su coraje. Una narración que surge desde las entrañas mismas de la tierra, desde los mitos olvidados de la República Mexicana. ¿Están listos? El eco en la noche vacía es la crónica de Efraín, un arqueólogo escéptico cuyo encuentro con unos petroglifos anómalos en un túnel de lava del volcán Citle lo arrastrará a una pesadilla existencial. Junto a la historiadora Anaí, descubrirá que algunas leyendas no son cuentos, sino advertencias. Que en la oscuridad bajo nuestros pies no habitan fantasmas, sino algo mucho más antiguo y hambriento. Una presencia intraterrena que no conoce la maldad, solo una fisiología aterradora que ansía el calor de nuestra esencia vital. Esta es una historia de terror cósmico, donde el enemigo no es un demonio, sino un depredador perfecto y ancestral. Un relato sobre el horror que yace no en lo sobrenatural, sino en lo profundamente natural, y ajeno a nuestra comprensión. La pregunta, queridos buscadores de misterios, no es si quieren escucharla. La verdadera pregunta es, ¿se atreven a quedarse hasta el final? El sol de la tarde se estrellaba contra el pedregal, transformando el paisaje de roca volcánica en un horno irregular y despiadado. Efraín Álvarez ajustó la correa de su mochila, sintiendo el sudor frío que se enfriaba al instante bajo la sombra de un antiguo ahuehuete. Desde allí, la Ciudad de México era un rumor lejano, un eco de tráfico y vida que se desvanecía frente a la imponente silueta del volcán Citle, cuyo manto de lava negra y retorcida había sepultado esta parte del mundo hacía siglos. Efraín era arqueólogo, un hombre de ciencia, de datos tangibles y explicaciones lógicas. Su escepticismo era una coraza tan sólida como la roca que pisaba. Había llegado hasta este paraje agreste al sur de la ciudad por un informe del INAH. Unos obreros, durante unas excavaciones no autorizadas, habían encontrado una oquedad que revelaba un túnel de lava intacto. Y en sus paredes, según el reporte confuso de un supervisor asustado, había dibujos que se movían. Tonterías de gente sugestionada, murmuró Efraín para sí, desenrollando el plano topográfico. Lo que vieron fueron juegos de luz y sombra. Encontró la entrada semioculta entre maleza y rocas, una grieta oscura que parecía una cicatriz en la costra de lava. Más que una puerta, era una boca estrecha, irregular, que exhalaba un vaho frío y cargado de olores a tierra húmeda y tiempo compactado. Una sensación de rechazo visceral, primitivo, le recorrió la espalda. Lo ignoró. Encendió su linterna frontal y se adentró. El mundo exterior desapareció en cuestión de pasos. El sonido de sus botas contra la roca áspera se convirtió en el único ritmo, amplificado por el estrecho conducto. El aire era denso, pesado, y cada respiro le llenaba los pulmones de una humedad fría que no mitigaba el calor. Era la sensación de adentrarse en las entrañas de algo vivo y anciano. La luz de su frontal cortaba la oscuridad como un cuchillo, pero la oscuridad devoraba la luz a pocos metros, creando un efecto de encierro absoluto. Avanzó con cuidado, midiendo la distancia con un láser. Las paredes, formadas por la lava solidificada, estaban llenas de protuberancias y cortes naturales que, en su paranoia momentánea, adoptaban formas alienígenas, caras retorcidas, manos suplicantes. Sugestionado, se repitió, «Estás cayendo en lo mismo». Fue entonces cuando la luz barrió la primera pared lisa. Se detuvo, conteniendo la respiración. Allí estaban los petroglifos. No eran las típicas espirales o figuras antropomorfas que solía encontrar. Estas formas eran angulosas, casi fractales, una serie de líneas que se intersectaban en ángulos imposibles, creando una sensación de profundidad equivocada, como si miraras un abismo que a la vez sobresalía hacia ti. Efraín se acercó, olvidándose por un momento de la claustrofobia. Sacó su cámara y comenzó a tomar fotografías, el flash estallando como un relámpago en la cámara de piedra. «Increíble», susurró, y su voz regresó a él deformada, un susurro múltiple y cuchicheante que parecía provenir de todas direcciones a la vez. Se quitó la linterna frontal para iluminar los grabados con una luz más lateral, buscando resaltar los surcos. Y fue entonces cuando lo vio.
Bajo la luz rasante, las sombras en los surcos de los petroglifos se alargaron. Por una fracción de segundo, las líneas estáticas parecieron fluir, reorganizarse. La figura central, una especie de ojo o núcleo abstracto, pareció contraerse, como si fuera un músculo pétreo. Efraín parpadeó, sacudiendo la cabeza. Fatiga. Luz moviéndose, se dijo, pero su pulso se había acelerado. Volvió a enfocar la linterna directamente sobre los grabados. Volvían a estar quietos, inertes. Sin embargo, una inquietud profunda había echado raíces en su estómago. Ya no se sentía solo. Era una sensación absurda, infantil, pero palpable. No era la sensación de ser observado por alguien detrás de él, sino de que las propias paredes, la roca negra y porosa que lo rodeaba, tuviera conciencia, que lo estuviera evaluando. Un crujido seco, como el de una piedra rompiéndose, resonó en las profundidades del túnel. No era un eco de sus pasos. Era distinto, más nítido, más intencionado. Efraín se quedó inmóvil, conteniendo el aliento, escuchando. Solo el silencio lo respondió, un silencio tan denso que parecía físico, una presión en los tímpanos. Decidió que era suficiente por hoy. Había recogido muestras y documentación. La oscuridad fuera de su pequeño círculo de luz parecía haberse vuelto más espesa, más hostil. Al darse la vuelta para iniciar el camino de regreso, su luz barrió la pared opuesta a los petroglifos. Y se detuvo. Allí, en la roca que minutos antes había estado vacía, una mancha de humedad había aparecido. No era agua, sino algo más oscuro, casi aceitosa, que resumaba lentamente de la piedra. Y por un instante, antes de que su mente racional pudiera ofrecer una explicación geológica, Efraín juró que la sustancia negra absorbió la luz de su linterna, creando un parche de oscuridad absoluta, una pequeña porción de noche vacía en el corazón de la montaña. Sin pensarlo dos veces, apretó el paso. El camino de regreso hacia la grieta de entrada parecía haberse alargado. Los ecos de sus pasos apresurados ahora sonaban como si alguien, o algo, los estuviera repitiendo con un leve retraso, pisando justo detrás de él en la oscuridad impenetrable. Cuando por fin vio el tenue rectángulo de luz del atardecer, un alivio casi enfermizo lo inundó. Se arrastró fuera del túnel, jadeando, y se desplomó contra una roca, sintiendo el calor del sol en su rostro como un bálsamo. Miró hacia atrás, hacia la grieta oscura. Ya no parecía una simple abertura geológica. Parecía una herida que no cicatrizaba, una rendija por donde algo en el interior respiraba lentamente, esperando. Y en la memoria de sus ojos, grabado a fuego, quedaba la imagen de aquellos petroglifos que, bajo la luz correcta, dejaban de ser un registro del pasado para convertirse en un mensaje vivo. Y el mensaje, intuía Efraín con un escalofrío que le heló la sangre a pesar del calor, era una advertencia dirigida específicamente a él. La luz fluorescente de la biblioteca zumbaba con un tono agudo que se colaba en los oídos de Efraín como un taladro. Llevaba 2 días sin dormir bien. Las sombras de su apartamento, iluminado por la neblina luminosa de la ciudad, le habían parecido demasiado densas, demasiado conscientes. Cada vez que cerraba los ojos, veía el parpadeo de aquellos petroglifos y la mancha de oscuridad absoluta que había resumado de la roca. No era miedo lo que sentía, se insistía a sí mismo, era desconcierto profesional. Una anomalía que requería explicación. Por eso estaba allí, en el cubículo de la doctora Anaí Mendoza, en el Instituto de Investigaciones Históricas. La habitación era un caos organizado, pilas de códices facsimilares se apilaban junto a libros modernos de física teórica, y en las paredes, mapas de la Cuenca de México se superponían a diagramas de cosmovisiones prehispánicas. Anaí, una mujer de cabello negro recogido con severidad y ojos que parecían ver a través de las cosas, lo observaba desde detrás de sus gafas mientras él terminaba de contarle, de forma editada y racional, su experiencia en el túnel. Y los patrones geométricos son únicos. No se corresponden con ningún estilo registrado en la región del Citle, concluyó Efraín, pasando su tableta con las fotografías hacia ella. Anaí tomó el dispositivo con manos delicadas. Sus dedos se deslizaron por la pantalla, ampliando las imágenes. No dijo nada durante un largo minuto. Su expresión, inicialmente curiosa, se fue despojando de cualquier atisbo de academicismo para convertirse en algo más grave, más personal.
Un profundo surco de preocupación se marcó entre sus cejas. ¿Y dijiste que la luz les hizo cambiar?, preguntó sin levantar la vista. Su voz era un hilo tenso. Un efecto de claroscuro, seguramente. La piedra es porosa, la luz rasante puede crear ilusiones ópticas, se apresuró a responder Efraín, incómodo. Anaí por fin lo miró. Su mirada era implacable. Ilusiones ópticas no resuman de las paredes, Efraín. Ni absorben la luz. Cuéntame todo. No la versión del arqueólogo escéptico. La versión del hombre que salió corriendo de ahí. La franqueza de ella quebró su fachada. Con un suspiro resignado, Efraín describió la sensación de estar siendo observado por la roca misma, el eco distorsionado de su voz, el crujido que no provenía de sus pasos y, finalmente, la mancha negra, esa ausencia de luz que pareció succionar el aire de la cueva. Anaí se recostó en su silla, palideciendo visiblemente. Respiró hondo. Has topado con algo para lo que tu escepticismo no es un escudo, sino un impedimento, dijo, y su tono era de lástima, casi de condolencia. No son fantasmas, Efraín, los fantasmas son restos de algo que una vez estuvo vivo. Esto es más antiguo. Y nunca ha estado vivo como nosotros lo entendemos. Se levantó y comenzó a quitar un viejo volumen encuadernado en piel, sus páginas amarillentas crujiendo como huesos secos. Los nahuas, los pueblos que habitaron este valle mucho antes de la llegada de los mexicas, no solo temían a la muerte, temían a lo que estaba aquí antes de la vida. Hablaban de los tlale, que pronunció la palabra con una reverencia temerosa. Los que yacen en la tierra, o los de la tierra fría. ¿Una deidad?, preguntó Efraín, intentando encajarlo en un marco conocido. No. La negativa de Anaí fue cortante. Eso es lo peligroso de pensar así. No son dioses que exijan adoración. Son una fuerza natural. Una depredadora. Como el frío, o la hambruna. Los mitos los describen como seres plasmáticos, sin forma fija, que habitan en los lugares más profundos y antiguos de la tierra. Lugares como los túneles de lava del Citlé. Anteceden a los dioses, Efraín. Son lo que quedó en la oscuridad cuando el mundo se encendió. Abrió el libro por una página que mostraba un dibujo tosco, casi abstracto, de una figura amorfa que se enredaba alrededor de una persona, y de la persona solo quedaba un esqueleto desvitalizado. No se alimentan de carne, continuó, bajando la voz hasta convertirla en un susurro cargado de ominosidad. Se alimentan del tonalli. El tonalli. El calor anímico. La esencia vital. La chispa que nos mantiene calientes, vivos, conscientes. Para los antiguos, el alma tenía varias partes, y el tonalli era la más física, la que nos ancla al mundo. Los tlaleque son lo contrario. Son vacío. Son hambre. Y el frío que sentiste en el túnel no era la humedad, era la proximidad de ese vacío, aspirando todo calor a su alrededor. Efraín quiso objetar, hablar de psicología de la percepción y sugestiones culturales, pero las palabras murieron en sus labios. La descripción de Anaí encajaba con una precisión aterradora. La sensación de que le estaban quitando algo más que el aire, la frialdad que quemaba. Los petroglifos, murmuró. No son arte, concluyó Anaí, cerrando el libro con un golpe sordo que hizo saltar a Efraín en su asiento. Son lo que tú, como arqueólogo, nunca has querido creer que existe, una advertencia. O peor, un letrero. Como los que ponen los cazadores para marcar un territorio de caza. Esas formas que viste, esas líneas que se mueven, ¿sabes lo que me recuerdan? A los diagramas de las cámaras de niebla que usan los físicos para detectar partículas subatómicas. Es la huella de algo que pasa de un estado a otro. Se acercó a él, y su sombra lo envolvió. Efraín, has entrado en su territorio. Y lo peor es que, al iluminarlos, al observarlos, les has prestado atención. Has hecho que su eco te encuentre. En estas leyendas, cuando un tlaleque marca a alguien, no para hasta consumir todo su tonalli, hasta dejarlo como una cáscara vacía, fría como la piedra. El zumbido de la luz fluorescente pareció intensificarse, llenando el silencio que siguió. Efraín ya no sentía escepticismo. Sentía una comprensión glacial que se extendía desde su estómago hasta las yemas de sus dedos. No había luchado contra una ilusión en el túnel. Había leído el menú. Y su nombre, de alguna manera primitiva y terrible, ahora estaba escrito en él.
La obsesión es un cáncer silencioso. En los días siguientes, las palabras de Anaí no hicieron más que enraizarse en la mente de Efraín, pero no como una advertencia, sino como un desafío. Su escepticismo, herido de muerte, se retorció en una necesidad malsana de comprobación. Tonali. ¿Seres intraterrenos? Su formación científica se revelaba, pero la memoria sensorial de aquel frío que quemaba era más poderosa que cualquier teoría. Tenía que volver. Tenía que medirlo, documentarlo, encontrar la explicación física que robara poder a la leyenda. Escogió la noche. Un apagón programado en la zona, una excusa perfecta para adentrarse sin riesgo de ser visto y, en el fondo, una perversa simetría, enfrentar la oscuridad con oscuridad. El camino hacia el túnel fue una pesadilla. La luna, casi nueva, bañaba el pedregal con una luz mortuoria, creando siluetas deformes que se agitaban con el viento. No llevaba su linterna frontal, solo una potente lámpara de mano y su equipo de medición, un termómetro láser, un medidor de EMF y una cámara de visión nocturna. Herramientas para cazar fantasmas, pensó, y el pensamiento le provocó una mueca de desprecio hacia sí mismo. La grieta en la roca parecía más profunda de noche, una rendija hacia la nada. Una brisa gélida, incongruente con la tibia noche, salía de su interior. Era el mismo aliento frío que recordaba, pero ahora parecía más intencionado, como una invitación. Encendió la lámpara y se adentró. El silencio era absoluto. Un velo pesado que ahogaba hasta el sonido de su propia respiración. Avanzó con lentitud, cada paso resonando en el vacío como un latido profano. El haz de luz cortaba la oscuridad, pero esta vez la oscuridad parecía ceder el paso a regañadientes, como un líquido denso que se cerraba tras de él. Llegó a la cámara de los petroglifos. Y se quedó paralizado. No necesitaba la lámpara. Las formas angulosas en la pared brillaban con una fosforescencia enfermiza, un verde pálido y mortecino que no iluminaba, sino que subrayaba las sombras. Era la luz de la putrefacción, de lo que yace bajo las piedras. Los patrones ya no estaban quietos. Fluían con lentitud agonizante, como gusanos de luz arrastrándose sobre la roca. El ojo central palpitaba débilmente, un corazón de pesadilla latiendo en tiempo inverso. No es posible, susurró, y su voz no produjo eco. Fue absorbida de inmediato, devorada por el muro. Con manos temblorosas, encendió el termómetro. La pantalla digital parpadeó y mostró una lectura absurdamente baja, 10 grados C. Y descendía. 15 grados C. El aire se le condensaba en jadeos blancos. El medidor de EMF empezó a pitar enloquecido, la aguja bailando de un extremo a otro del espectro, registrando una energía caótica e incomprensible. Fue entonces cuando lo vio. Una neblina baja, más fría que el aire circundante, comenzó a exudar de la base de las paredes, deslizándose como una serpiente de hielo por el suelo del túnel. No era vapor de agua. Era ausencia. Un parche de no materia que bebía la tenue luminiscencia de los petroglifos. El pánico, frío y racional, empezó a apoderarse de él. Giró sobre sus talones para huir, pero su pie resbaló en la roca ahora cubierta de un fino cristal de escarcha. Cayó de bruces, y la lámpara se estrelló contra el suelo. La oscuridad lo engulfió por completo, rota solo por el espeluznante brillo verde de los petroglifos y la niebla negra que ahora se elevaba, cobrando altura. Y entonces, el sonido. No eran susurros de voces. Era algo infinitamente peor. Era el crujido de la roca quebrándose bajo una presión inmensa, el sonido de la tierra contorsionándose, de placas tectónicas moviéndose a cámara lenta. Era un rumor profundo, gutural, que no venía a través de los oídos, sino que vibraba en los huesos, en los dientes. Era el sonido del mundo deshaciéndose. Efraín, tendido en el suelo, vio como la pared frente a él comenzaba a palpitar. La roca sólida se ondulaba como si fuera de gelatina, expandiéndose y contrayéndose con un ritmo obsceno. La niebla fría lo envolvía, y cada partícula de su cuerpo gritaba ante el contacto. Era un frío que no era ausencia de calor, sino una fuerza activa que chupaba, que extraía. Sintió una debilidad repentina, como si la sangre se le estuviera congelando en las venas al mismo tiempo que su energía vital era drenada. No logró gemir, arrastrándose hacia atrás con una fuerza que no sabía que le quedaba. Su mano, buscando apoyo, se apoyó directamente en la pared pulsante.
El dolor fue instantáneo y cataclísmico. No era el dolor del fuego, sino del vacío absoluto. Como si hubiera tocado el núcleo de un agujero negro. La frialdad le quemó la piel, no con llamas, sino con una congelación que carbonizaba. Pero peor que el dolor físico fue la sensación que lo acompañó, una vastedad vacía, una soledad tan abismal que hizo que toda su vida, sus logros, sus miedos, parecieran un grano de arena en un desierto infinito. Era el eco de la noche vacía, resonando a través de la piedra, y estaba llamándolo. Arrancó la mano con un grito ahogado. La piel de su palma estaba blanca, muerta, como de cera. Ya no sentía frío. Sentía nada. Un vacío que empezaba en su mano y se extendía hacia su brazo. Con un esfuerzo sobrehumano, se puso de pie y corrió. Ya no veía, no pensaba. Solo obedecía al instinto primordial de huir de aquel lugar que había dejado de ser geología para convertirse en una entidad viva y hambrienta. Corrió a ciegas por el túnel, perseguido por el latido de la montaña y la fosforescencia burlona de los petroglifos que ahora brillaban en todas las paredes, marcando su camino hacia la salida como una grotesca procesión. Cuando finalmente se desplomó fuera de la grieta, bajo el manto de estrellas indiferentes, ya no era el mismo hombre. Jadeaba, pero el aire no llenaba sus pulmones. Temblaba incontrolablemente, pero no de frío. Temblaba de la pérdida. Algo esencial le había sido arrancado en las profundidades. Y en la palma de su mano, la marca blanca y muerta era el recordatorio tácito de que el muro no solo respiraba, también mordía. Y tenía hambre. La fiebre lo consumió durante 3 días. No era un color abrasador, sino un frío interno que ningún edredón ni calefacción podía mitigar. Efraín yacía en su cama, sudando hielo, mientras las sombras de su habitación se contorsionaban en los límites de su visión. Soñaba con espacios vacíos, infinitos y silenciosos, donde flotaba como un grano de polvo en la negrura. Soñaba con el latido lento y pétreo del túnel, un ritmo que ahora sentía en sus propias sienes, un eco sordo que resonaba en sus huesos. Anaí no se separó de su lado. Fue ella quien le aplicó paños tibios que se enfriaban al instante, quien le obligó a beber caldo. Pero su rostro estaba marcado por una certeza aterradora. No era la preocupación de una amiga, era la resignación de un investigador que ve confirmada su hipótesis más terrible. El 4.º día, la fiebre remitió, dejando a Efraín demacrado y translúcido. Su piel había adquirido una palidez cerúlea, y sus ojos, antes vivos y escépticos, ahora parecían 2 pozos profundos y cansados. Lo más alarmante era la mano. La marca blanca donde había tocado el muro no se había cuadrado, se había extendido, como una mancha de aceite bajo la piel, trepando lentamente por su muñeca. La carne no estaba necrosada, simplemente estaba muerta, fría al tacto e insensible. No fuiste tú quien escapó, Efraín, dijo Anaí, con una voz suave pero cargada de gravedad, mientras observaba la marca. Fue ella quien te dejó ir. Te marcó. Como un animal que orina los límites de su territorio. Eres suyo ahora. Efraín ya no tenía fuerzas para discutir. Asintió con la cabeza, un gesto lento y pesado. El terror puro del túnel se había transformado en una comprensión glacial y omnipresente. Se trasladaron a la biblioteca de Anaí. La obsesión ahora era compartida, una simbiosis macabra entre el escepticismo herido de muerte de él y el conocimiento ominoso de ella. Ya no buscaban una explicación sobrenatural, buscaban los mecanismos de un ecosistema depredador. Anaí desplegó códices digitalizados en su pantalla. No buscaban dioses, buscaban catástrofes. Mira, señaló ella, ampliando una sección del códice Chimalpopoca. Aquí no habla de guerras entre dioses. Habla de un tiempo de frío que quemaba el alma, de nieblas que bebían el aliento de los hombres. Lo atribuyen a la ira de la tierra, pero, ¿y si no era ira? ¿Y si era fisiología? Encontraron luego los escritos de un cronista español, un fraile franciscano obsesionado con las idolatrías de los pueblos conquistados. En sus notas marginadas, casi despreciativas, hablaba de leyendas nativas sobre demonios de la piedra que habitaban las venas frías de la tierra, entidades que precedieron al sol y que anhelaban su calor. No son demonios, murmuró Efraín, tocando la pantalla con sus dedos fríos. Un demonio actúa por maldad. Esto es más simple. Y por eso, más horrible.
fue una frase del fraile la que les dio la clave final, y los indios dicen que estos espectros de la roca son restos de una estrella que se apagó en los tiempos del origen, y que cayeron a la tierra como sombras, buscando refugio del vacío que las perseguía. Anaí se quedó inmóvil. Una estrella que se apagó, repitió. Una catástrofe cósmica. El Citle, Efraín. La erupción del Citle no fue solo un evento geológico. Fue una herida dimensional. Un punto débil. Cuando el volcán escupió su lava, no solo estaba creando el pedregal. Estaba sellando algo que había caído del cielo. O que había quedado atrapado aquí cuando el cielo se cerró. La pieza final encajó con un clic audible en la mente de Efraín. No era magia. Era ciencia de escalas monstruosas. Los Tlaleque dijo, y el nombre ya no le sonaba a leyenda, sino a clasificación taxonómica. No son fantasmas. Son una forma de vida interdimensional. Quedaron varados aquí, en nuestro plano de existencia, después de un evento cataclísmico. Su mundo, su dimensión, es la noche vacía de la que hablas. Un universo de frío y oscuridad absolutos. Y nuestro mundo, con su calor, su luz, su tonalli, continúan ahí, con un hilo de voz, es para ellos un oasis en el desierto. No nos atacan por maldad. Nos consumen para sobrevivir. Para no disolverse de vuelta en la nada de la que proceden. Es pura biología. Somos su combustible. El horror que sintió Efraín entonces fue más profundo que cualquier susto. Era un horror existencial. La entidad en el túnel no era un monstruo. Era un náufrago. Un náufrago infinitamente antiguo y hambriento, atrapado en el subsuelo, alimentándose de cualquier chispa de vida que se aventurara cerca. Los petroglifos no eran un mensaje. Eran un mecanismo de alimentación, una especie de red o un embudo para canalizar la energía vital. Efraín miró su mano marcada. Ya no sentía solo frío. Sentía un arrastre. Un vacío que tiraba de él, no hacia el túnel, sino hacia algo más profundo. Empezaba a percibir el eco de esa hambre primigenia dentro de sí, un punto de congelación que crecía en su pecho. Las emociones humanas, el miedo, la preocupación de Anaí, empezaban a sentirse lejanas, amortiguadas, como si una capa de hielo se interpusiera entre él y el mundo. Me está cambiando, Anaí confesó, y su voz sonó plana, desprovista de su tono habitual. La marca, no es solo en la piel. Es como si me estuviera convirtiendo en un canal. Siento su frío dentro de mí. Siento su hambre. Anaí lo miró con ojos llenos de un pavor impotente. Comprendía que no luchaban contra un espectro que pudiera exorcizarse. Luchaban contra una ley natural alienígena. Y Efraín, el escéptico, se había convertido en el punto de conexión, el puente por donde el hambre de la noche vacía empezaba a filtrarse en su mundo. El depredador no solo lo había marcado como presa, lo estaba asimilando. La marca ya le llegaba al codo. La piel tenía la textura de mármol frío, y una pesadez muerta se extendía por su brazo. Pero Efraín ya casi no lo notaba. La transformación era más profunda. Los colores del mundo se habían apagado, como si una fina capa de ceniza cubriera todo. Los sonidos le llegaban amortiguados, distantes. La risa de unos niños en la calle le producía una punzada de algo que apenas reconocía como nostalgia, seguida de inmediato por una sensación de vacío aún más profundo. Era el hambre, rugiendo en su interior, una ansiedad glacial que solo se calmaba cuando pensaba en el túnel. La presencia se había expandido. Ya no era un secreto entre él y Anaí. Las noticias locales hablaban de una extraña inversión térmica que traía nieblas gélidas al pedregal por las noches. Los vecinos reportaban ataques de pánico inexplicables, una sensación de desvitalización y un frío que calaba hasta el alma. Un anciano de la zona murió, el diagnóstico oficial fue paro cardíaco, pero el médico de cabecera comentó, extrañado, que el cuerpo estaba inusitadamente frío, como si hubiera estado en un congelador. Anaí recortó la nota del periódico y la dejó sobre su mesa, sin decir una palabra. Era inútil. ¿Quién iba a creer en depredadores interdimensionales? Efraín pasaba los días frente a la ventana de su apartamento, mirando hacia la mancha oscura del Citle en el horizonte. Ya no sentía miedo. Sentía una atracción irresistible, una llamada tan fundamental como la necesidad de dormir. El latido que había oído en el túnel ahora resonaba dentro de su pecho, un tambor sordo que marcaba el compás de su cuenta regresiva.
No puedes ir, le suplicó Anaí la última noche, agarrándole el brazo sano. Su tacto era como un hierro al rojo vivo sobre su piel entumecida. Él ni siquiera se inmutó. Efraín, es lo que quiere. Te está llamando. Es una trampa. Él la miró, y por primera vez, Anaí no vio rastro de su amigo en esos ojos. Solo vio una profundidad quieta y gélida, como la superficie de un lago helado. No es una trampa, respondió su voz, un susurro plano que no parecía requerir aire. Es una corrección. Me equivoqué de lado. Pertenezco al otro. Anaí sintió como el terror le helaba la sangre. No era la declaración de un hombre poseído por la locura, sino la certeza tranquila de alguien que ha entendido una verdad terrible y ha decidido aceptarla. Sin mediar más palabras, Efraín se levantó y caminó hacia la puerta. No llevaba nada. Ni linterna, ni equipo. Iba como el sonámbulo que regresa a su cama. Anaí lo siguió, sabiendo que cualquier intento de detenerlo sería inútil. Era un testigo, la única cronista de un final que no tendría héroe. La noche era extrañamente silenciosa. La niebla fría, más espesa que nunca, se arremolinaba alrededor de sus tobillos como una marea baja y gélida. Efraín caminaba con una determinación sobrenatural, sin titubear, como si un hilo invisible lo guiara. Anaí lo seguía a distancia, tiritando, cada paso hacia el pedregal sintiéndose como un adiós. Llegaron a la grieta. La boca del túnel parecía más ancha, más oscura que nunca. Absorbía la escasa luz de la noche, un parche de nada absoluta. Efraín se detuvo frente a ella y por un momento volvió la cabeza. No miró a Anaí. Miró el mundo que dejaba atrás, las luces titilantes de la ciudad, el rumor lejano de la vida. En su rostro no hubo tristeza, ni resignación. Solo un reconocimiento frío, como quien observa un diorama en un museo. Luego, se volvió y se adentró en la oscuridad. Anaí contuvo el aliento, esperando un grito, un sonido, cualquier cosa. Pero solo hubo silencio. Un silencio tan pesado que pareció apagar hasta el zumbido de los insectos. Y entonces, la grieta comenzó a cerrarse. No fue un derrumbe. Fue como observar la piel de un animal cicatrizando a velocidad imposible. La roca se movió, fluyó, sellando la abertura sin un solo ruido. En cuestión de segundos, la pared del pedregal estaba lisa, intacta, como si el túnel nunca hubiera existido. La niebla fría que cubría el suelo comenzó a retirarse, deslizándose suavemente hacia el lugar donde había estado la entrada, siendo absorbida por la tierra. El aire empezó a calentarse lentamente, recuperando la temperatura normal de la noche. Todo quedó en un silencio absoluto, roto solo por el jadeo entrecortado de Anaí. Se quedó allí, plantada, mirando la roca impasible. No había rastro de Efraín. No había prueba alguna de lo ocurrido. Solo la certeza aplastante de que el hambre, satisfecha por el momento, había regresado a su letargo. No había sido derrotada. Ni siquiera había sido desafiada. Simplemente había reclamado lo que era suyo. El eco en la noche vacía había encontrado su presa. Y ahora, bajo la piedra silenciosa, esperaba. Buscadores de misterios. Han llegado al final de este viaje a las profundidades del eco en la noche vacía. Les damos las gracias por su valentía y por permanecer con nosotros hasta la última y escalofriante palabra. Ahora nos gustaría saber, ¿qué les pareció esta historia? ¿Logró inquietarlos? Esa sensación de un horror antiguo e impersonal, que no es maldad sino pura fisiología, ¿logró resonar en ustedes? ¿Les hizo sentir la presencia de ese frío que todo lo vacía? Los comentarios están abiertos para que nos cuenten sus impresiones. No se pierdan nuestra próxima entrega, donde desentrañaremos un nuevo misterio que promete ser igual de intrigante y perturbador como siempre lo hacemos aquí. Si esta historia los dejó con la piel erizada, no olviden darle a me gusta a este video, compartirlo con otros valientes buscadores de misterios y suscribirse al canal si aún no lo han hecho para no perderse de nada. Hasta la próxima, buscadores de misterios misteriosos. Recuerden, a veces, el silencio no es paz, sino una hambre que solo espera su momento.